Bien, de nuevo con ustedes para resolverles otro ejemplo tipo examen. En este caso va a tratar sobre calores latentes, problema de calor latente. Y vuelvo y les hago énfasis, damas y caballeros, ¿por qué les digo tipo examen? Porque el día del examen les voy a preguntar un problema similar a ese, como siempre lo he hecho, como siempre lo hago. Simplemente que ustedes deben analizar las circunstancias, a ver cómo lo plantean. Bien, nuestro problema es el siguiente. Bien, tenemos un bloque de hielo, ahí decimos agua sólida, pero el agua sólida es hielo, cuya masa escogí 1 kilogramo. Escogí 1 kilogramo para que las operaciones aritméticas nos hagan fácil, que obviamente ya sabemos que son iguales a 1000 gramos. Inicialmente, este bloque de hielo está a menos 10 grados centígrados y debemos llevarlo a una temperatura final de 130 grados centígrados. Nos hacen dos preguntas importantísimas. La una tiene que ver con la otra. El que haga mal la una, hace mal la otra. Por eso tiene que ser consistente. La parte A, me dicen, hagan un diagrama o un gráfico que muestre el proceso. Y me dicen las variables que debo graficar, temperatura versus calor, versus Q. Y me hace una pequeña aclaración, no a escala. Es decir, para esa parte no lo hacemos a escala porque nos quedaría muy engorroso y es mejor hacerlo como indicando, como lo vamos a ver más adelante, les explico esa partecita ya. Y la segunda pregunta es, ¿qué cantidad de calor está involucrada en el proceso? ¿En qué proceso? En llevar el bloque de hielo de 1000 gramos desde menos 10 hasta 130 grados centígrados. Eso nosotros tenemos que suministrarle calor. Entonces, vamos primero a ver el bosquejo general mediante el gráfico para ver cuál es el comportamiento de los procesos. O sea, ¿qué es lo que está pasando en este problema? En este caso, o por problemas de este tipo, es importante que nosotros conozcamos las temperaturas de ebullición y las temperaturas de fusión, porque esos son los parámetros que nos van a permitir introducir los calores latentes en los sitios indicados. Entonces, ¿cómo sería nuestro diagrama? Sencillo, escúchenme que no voy a usar regla aquí, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Temperatura grados centígrados y aquí Q en joule. Entonces, me dicen que empezamos en menos 10. Entonces, así pongo menos 10, yo digo que aquí es menos 10, por eso digo que no hace escala, menos 10. ¿Qué otra cosa que yo sé en este caso? Que mi punto de fusión del agua sólida, es 0 grados centígrados. Entonces, marco mi 0 aquí. ¿Qué otra cosa sé? Que mi punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. Marco 100 aquí. Es decir, lo estoy marcando así como ustedes ven porque no estamos a escala. Y como mi temperatura final es 130, marco mi 130 acá. Entonces, estas son mis líneas, digamos, que me van a servir para algo más adelante, como nos van a dar ustedes cuenta. Entonces, ahora yo empiezo a mirar paso por paso qué es lo que está pasando o etapa por etapa. Y una cosa que yo hago mucho énfasis, nunca en este tipo de proceso ustedes me pueden utilizar la ecuación U igual a mc sub p delta T desde el principio hasta el final, por decirlo así. O sea, desde T1 que es menos 10 a T final que es de 130. No. ¿Por qué no se puede? Porque están involucrados cambios de estados en las diferentes etapas y eso tiene un tratamiento matemático diferente. Ya vimos en la teoría que los calores latentes entran en ese caso. ¿Y cómo calculamos nosotros los calores en los cambios de estado? Q es igual a la masa por delta H sub X. ¿Qué es delta H sub X? El calor latente. ¿Qué puede ser? Esa X puede ser una F que es de fusión. O puede ser una F que es de ebullición o vaporización si queremos, pues. Vaporización. ¿Ya? Vamos a hablar apenas de esos dos calores porque son los que nos interesan en este problema. ¿Ya?
Miren, aquí quiero comentar lo siguiente. Generalmente, en clase, cuando estoy en clases normales, yo hago una pregunta a mi estudiante. ¿Por qué en este tipo de problemas que involucran cambios de estado nunca podemos utilizar esta ecuación? Pues como un todo, ¿no? ¿Por qué? Y hasta ahora, increíblemente, hasta ahora, de los 30 y pico años que yo estoy llegando a la universidad, ningún estudiante me ha llevado la respuesta correcta. Se los pongo de tarea. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que lo pongo de tarea. Y como yo le digo, yo las tareas las pongo, pero no las pido como tal como tarea, sino que en los exámenes por lo general pregunto. Y la verdad es que en los exámenes yo hago esa pregunta: ¿por qué en los procesos que involucran cambio de fase no podemos utilizar únicamente esta ecuación Q igual a MC sub P delta T, sino que hay que utilizarla acá? Entonces, ¿sabe por qué? ¿Sabe qué me responden generalmente los estudiantes? Que no podemos utilizar esta, sino esta. Pero esa no es la respuesta. Porque yo estoy preguntando por qué no podemos utilizar esta y por qué sí esta. Hay una razón fundamental. Obviamente no se las voy a decir en este momentico. ¿Y saben por qué? Porque esa pregunta se la voy a echar en una de las evaluaciones. Entonces ya saben, ya se las estoy diciendo, averigüenlo. Bien. Entonces, retomando nuestro problema, ¿qué tenemos? Miren, nuestro punto de partida es menos 10. ¿A dónde? ¿Cuál es mi siguiente paso? Llegar a 0 grados centígrados, que es el punto de fusión. Entonces, vengo aquí así, aquí. Y a esto lo voy a llamar Q1. ¿Ya? ¿Qué hice aquí? Un calentamiento. Calenté el bloque de hielo desde menos 10 grados centígrados a 0 grados centígrados. Pero aquí en este punto sigue estando el bloque sólido. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer en esta etapa? Fundirlo, porque el hielo funde a 0 grados centígrados. Entonces, aquí, este sería mi Q2. Lo fundí. Entonces, en este punto está el agua líquida. Aquí está el agua sólida y aquí está agua líquida a 0 grados centígrados. Entonces, después de que tengo el agua líquida, ¿qué debo hacerlo? Calentarla. ¿Hasta dónde? Hasta 100. Por eso tengo la caliento a 100. Aquí. Y este sería mi Q3. Y eso es un calentamiento. Es un calentamiento. Porque aquí tengo el agua líquida a 0 grados centígrados. Y aquí tengo el agua líquida a 100 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué sigue? Vaporizarla o convertirla en vapor o en gas si queremos. Entonces, nos venimos a 100 grados centígrados. Y este sería mi Q4. ¿Ya? Y obviamente, me falta todavía, que es el calentamiento hasta 130. El vapor. Aquí ya tengo mi vapor, que este es mi Q5. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, ahí está marcado todo el proceso que pasa. En este caso, que voy desde menos 10 hasta 130. Entonces, mi calor total debe ser igual a Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5. Quiero llamar la atención que por lo general en los exámenes, oigan bien claro, nunca pregunto por los 5 calores. Por lo general nunca pregunto. Es decir, yo cambio la condición inicial y final, y esas condiciones, esos cambios en las condiciones iniciales y finales me van a decir cuáles de esos calores se involucran. Después haremos un ejercicio al respecto. Bien, entonces este es mi diagrama, y como ustedes ven, no está a escala, es decir, esta cantidad de calores no están de acuerdo pues con la realidad. Por ejemplo, el mayor valor es el de vaporización, y como ustedes ven aquí todo cortico, por eso se explica que no es a escala. ¿Ya? Y así se indica. Bueno, en este tipo de problemas nos da unos datos adicionales, como son los calores específicos del agua sólida, del agua líquida y el agua gaseosa. Y nos dan los calores latentes de vaporización y los calores latentes de fusión, que ustedes lo pueden ver en la siguiente tabla. Bueno, después de haber hecho el esquema o el gráfico que nos marca los procesos, ya yo diría que el desarrollo del problema es pan comido. Simplemente tenemos que calcular los Q. Entonces, y obviamente empezamos por Q1. Como se trata de un calentamiento, es igual a MC sub P por delta T. ¿Qué es lo importante aquí? En este caso, M siempre será la misma, 1000 gramos, la masa, pero los C sub P y los delta T van a ir cambiando. Entonces, esa es la claridad que tenemos que tener,
¿qué S sub P y qué delta T usamos? Para este caso de Q1 es sólido, el agua es sólida, o sea, es hielo. Entonces, debemos utilizar el C sub P del agua sólida, que es igual a 2,008 Joule gramos a la menos 1 grado centígrado a la menos 1. ¿Y a qué sería igual su delta T? Recuerden, temperatura final menos temperatura inicial. Pero para este proceso, ¿cuál es la temperatura inicial temperatura final, perdón, del proceso? Sería 0 grados, sería 0. Menos la temperatura inicial que es 10, menos 10. Entonces esto me da 10 grados centígrados, delta T. Este delta T sería igual a 10 grados centígrados. Entonces listo, ya calculo mi Q1, que sería igual a la masa, 1000 gramos, por el C sub P, ojo, del agua sólida, o el hielo, 2,008 Joule, gramos a la menos 1 grados centígrados a la menos 1, por delta T, que es 10 grados centígrados. Y eso es igual, utilizando obviamente la calculadora, SQ1 nos da 20.920 Joule. 20.920 Joule. O julios, si queremos. ¿Ya? Recuerden que la Real Academia dijo que podíamos utilizar julio en vez de Joule. Bien, después de haber calculado Q1, que es el calentamiento del bloque de hielo, vamos a calcular Q2. Masa por delta H de fusión. ¿Ya? Masa por delta H de fusión. Porque es un cambio de estado. Aquí no podemos utilizar la ecuación Q igual a MS sub P por delta T. Recuerden que es una tarea, averigüen por qué. Entonces, reemplazando los valores, es igual a 1000 gramos por delta H de fusión. Delta H de fusión, que es 334,720 Joule gramos a la menos 1. ¿Ya? Bien, haciendo las operaciones indicadas, que miren, una cosa que yo me canso de decirles a ustedes, muchachos, en este caso no necesitamos utilizar la calculadora, vamos a multiplicar por 1000, simplemente corremos 3 posiciones en la coma, tenemos 334,720, entonces simplemente serían 334.720 Joule, esa sería la respuesta, ¿ya? Porque los gramos se me cancelan, y no usé calculadora, no les la necesito en este caso. Ahora, para calcular Q3, que se trata de un calentamiento, porque dejé el agua, entonces utilizamos nuestra fórmula tradicional, Q3 igual a M se sub P por delta T. Como el agua está líquida, entonces utilizamos el C sub P del agua líquida, que me dicen que es igual a 4,184 Joule gramos a la menos 1 por grado centígrado a menos 1. Y el delta T es temperatura final menos temperatura inicial, para este caso, que sería 100 menos 0 igual a 100 grados centígrados. Entonces reemplazamos, Q3 es igual a 1000 gramos, que multiplica 4,184 Joule gramos a la menos 1 grados centígrados a la menos 1 por 100 grados centígrados. En este caso también es característico, no necesitamos utilizar calculadora. Se trata de multiplicar por 1000 o por 100. Facilísimo. Mire, 4,184 por 1000 es 4184. Y por 100 le agregamos 2 ceros a 4184. 4184 le agregamos 2 ceros. Entonces me queda 418.400 Joule. 418.400 Joule. Y ese es nuestro tercer calor. Entramos entonces a la etapa de la vaporización del agua, porque la tenemos a 100 grados centígrados, pero líquida. Entonces nuestro Q4 es igual a la masa del agua por delta H de vaporización,
Entonces, reemplazando valores, 1000 gramos por nuestra delta H de vaporización, que es 2259 Joule por gramo a la menos 1. Algunos libros lo aproximan a 2260, pero eso es lo de menos, es irrelevante. Y vuelvo y les digo, muchachos y muchachas, en este caso estamos multiplicando por 1000, no necesitamos utilizar la calculadora, simplemente a este valor le agregamos los 3 ceros. Entonces tenemos 259 y los 3 ceros, me queda 2.259.000 joules. Y como ustedes ven, esta es la parte que más calor necesita, porque se trata de vaporizar el agua, de convertirla de líquida a pasarla a gaseoso o vapor. Y por eso el delta H de vaporización es alto comparado con nosotros, ¿ya? Bien, por último, nos falta calcular nuestro Q5, que también es un calentamiento del vapor, M C sub P por delta T. Entonces, en este caso el C sub P es para el vapor o para el gas, ¿ya? Cuyo valor es 2,008 Joule gramos a la menos 1 grado centígrado a la menos 1. Y el delta T, nuestro delta T, será igual a la temperatura final de este proceso con la temperatura inicial, que es igual a 130 menos 100, igual a 30 grados centígrados. Entonces simplemente ahora reemplazamos. Nuestro Q5 es igual a la masa, que son 1000 gramos, multiplicado por C sub P, 2,008 Joule gramos a la menos 1 grado centígrado a la menos 1 por 30 grados centígrados. Bien, y ahora nuestro Q5, pues simplemente hacemos el producto de todas estas expresiones que está allí con la calculadora. Pusimos por la calculadora y nos queda que eso es igual a 60.240 Joule. Entonces, ya calculado nuestro Q5, sumamos todos los Q. Entonces, como les había dicho anteriormente, mi Q total es igual a Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5. Entonces, simplemente traemos de los cálculos que hicimos todos estos valores y nos queda que Q total es igual a 3.093.280. 3.093.280 joules. Que recomiendan los expertos que no usemos esas expresiones tan grandes de número y utilizando el sistema internacional de unidades, digamos que esto es igual a 3,1 megajoule. ¿Ya? Así de sencillo, muchachos. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Miren, mirar este ejercicio hasta que lo entiendan perfectamente, no se lo aprendan de memoria. Porque en el examen yo no le voy a preguntar por los 5Q. Puede que les caiga 3, puede que les caiga 3Q, puede que les caiga 2, puede que les caigan 4, ¿ya? Y repito, ¿qué nos dice? ¿Cuántos Q utilizamos? La temperatura inicial y la temperatura final. Porque recuerden, porque es sencillo, muchachos. No es lo mismo que yo arranque en menos 10 que arranque, por ejemplo, en 35, ¿ya? Entonces, si arranco en 35, ya empiezo con mi calentamiento. Ya sería así, para que ustedes vayan mirando, sería así. Aquí tengo 100, aquí sí, aquí, y digamos que este es 150. Sería acá, por decir algo. Entonces, Q1, Q2 y Q3. ¿Cómo sería este problema? Diciendo que mi temperatura inicial es 35 grados centígrados y mi temperatura final, por decir algo así, 150 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no utilizamos los 5? Porque al no tener la temperatura menor de 0, no tenemos que lidiar con el hielo como tal, ni fundir el hielo, porque es que acá a 35 grados centígrados el agua es líquida, no es sólida. Entonces, con esta explicación, yo creo que ustedes ya pueden ser capaces de resolver cualquier problema que yo le ponga cambiando las condiciones. El problema es el mismo, por eso yo siempre hago énfasis que generalmente siempre mis problemas son los mismos. ¿Qué es lo que yo cambio? Estos dos valores, simplemente, ¿ya? Cambio esos dos valores.
pero el desarrollo del problema es el mismo. Y así son todos mis problemas. Por eso yo lo llamo tipo examen. Cambio unos parámetros, pero todo el desarrollo es igual, idéntico. Bien, éxito muchachos.